Hola a todos, bienvenidos a Canal Dulce y la receta de hoy es tarta de chocolate blanco. Hoy una pura tentación, una tarta que no le podrás decir que no, una tarta cremosa, nada, lo tiene todo. ¿Queréis ver cómo se ha preparado? Pues nos ponemos manos a la obra y vamos a comenzar preparando la base de nuestra tarta. Mirad, yo tengo aquí 200 gramos de galleta María. Yo estoy utilizando galleta María, que a vosotros os gusta otro tipo de galleta, perfectamente lo podéis cambiar. Picamos un poquito la galleta para que le sea más fácil ahora triturar la máquina y este mismo paso lo vamos a hacer con el resto de las galletas. Cuando nuestra galleta ya la tenemos bien triturada, viene una parte opcional, darle un toquecito así de sabor con la ralladura de un limón que perfectamente la podéis cambiar por la ralladura de una naranja. Vamos a mezclar muy bien y según vamos mezclando vamos haciendo un poquito de presión para que vaya soltando ya su aroma. Una vez ya la tenemos bien mezclada, a continuación vamos a añadir 100 gramos de mantequilla. Como estáis viendo en la imagen, yo la mantequilla que estoy añadiendo es sin fundir, porque me gusta más la textura que le da a la galleta. Ahora, que a vosotros en este momento os gusta añadir la fundida, perfectamente lo podéis hacer. Vamos a mezclar muy bien la mantequilla junto con la galleta. Y una vez este paso ya le tenemos, vamos a preparar nuestra tarta en un molde de 20 centímetros. Y mirad, os comento, voy a preparar la tarta en este tipo de molde que tiene el lateral de silicona porque quiero darle un efecto de decoración ya a la tarta con este molde. Ahora, me podéis preguntar perfectamente porque seguro que todo el mundo no tiene este tipo de molde en casa, pues ese efecto se lo podemos dar en el molde que nosotros tengamos en casa colocándole en el aro una tira de papel de horno, papel sulfurizado, también conocido como papel enmantecado. Va a hacer el mismo efecto ese papel. Ahora vamos a añadir la galleta, vamos a repartir la galleta intentando de que nos quede la misma cantidad por todos los lados, alisamos bien nuestra base y si hemos manchado el aro lo vamos a limpiar. Una vez ya lo tenemos bien limpito, reservamos en la nevera porque vamos a por el siguiente paso. El siguiente paso va a ser el relleno de nuestra tarta, que es 400 gramos de queso crema. Vamos a añadir 80 gramos de azúcar glass si quiere caer, porque se me ha hecho un bloque aquí. Ahora, ¿que no tenemos azúcar glass en casa? No pasa nada, perfectamente. La podéis cambiar por azúcar normal. Ahora vamos a mezclar muy bien hasta que veamos que está completamente integrado los dos ingredientes, que están bien mezclados. Y cuando este paso ya le tenemos, a continuación vamos a por el chocolate. Mirad, yo tengo aquí dos tabletas de 180 y 180. En total tengo 360 gramos de chocolate blanco. Y me preguntáis en los comentarios que qué tipo de chocolate utilizo. Utilizo el de los postres. Le quito el papel porque ahora la vamos a partir. Le vamos a hacer cachitos. Voy a ir partiendo los cuadraditos para que luego me sea más fácil el fundirle. Ahí. Y vais a ver que esta tarta es una pura tentación. Y aunque estáis viendo que es una tentación, habéis visto que no he cogido ningún cuadradito. ¿Por qué os digo esto? Porque como yo sé que muchas veces tenemos la tentación de llevarnos un cuadradito a la boca, tenemos que tener en cuenta que es una tarta que necesita los pesos exactos. Añadimos 60 gramos de mantequilla y 250 mililitros de nata para montar, teniendo en cuenta que tiene que tener un 35% de materia grasa como mínimo. La dejamos que comience a hervir. Una vez ha comenzado a hervir, rápidamente se la añadimos a nuestro chocolate. Yo la he dejado en reposo durante un minuto aproximadamente para que ahora me sea más fácil el disolver el chocolate y que se funda junto con la mantequilla, pero vamos, que no es necesidad. Si queréis empezar a mezclar y fundir el chocolate según hemos añadido la nata, perfectamente lo podéis hacer. Una vez ya lo tenemos completamente fundido, a continuación en el queso que acabamos de mezclar con el azúcar, añadimos 60 gramos de cereal. El que yo he elegido es un arroz inflado. Perfectamente lo podéis cambiar, por ejemplo, por las bolitas esas de chocolate de cereales o por cualquier otro cereal que a vosotros os guste. Mezclamos bien y rápidamente le vamos a añadir el chocolate que acabamos de fundir. Ahí.
este momento tiene que ser muy rápido porque se cuaja muy rápido. El chocolate, al tener tanta manteca, cuaja, por eso los pasos así, seguidos, tras, tras. Y luego, por ejemplo, como estáis viendo, no estamos utilizando ni gelatina, ni cuajada, nada. Aquí el espesante de esta tarta, ¿quién es? El chocolate, y también le ayuda un poquito el queso. Mezclamos, ahí que quede bien mezclado este chocolate. Y cuando este paso ya le tenemos, vamos a por nuestra tarta. Vamos a colocar la paleta en la base de nuestra galleta para que el golpe del chorro lo dé en la paleta y no lo dé en la galleta. Y así no corremos el riesgo de que nos pueda romper la base y flote para arriba. Ahí aprovechamos bien toda la crema, limpiamos lo que hemos manchado y una vez ya lo tenemos, reservamos en la nevera hasta que esté totalmente cuajado, aproximadamente como unas 4 a 5 horas. Una vez ya está cuajado, pues mirad, así como quien dice, ya nos valdría. Pero la vamos a decorar, nada, muy fácil, con ingredientes que hemos utilizado en nuestra tarta. Aquí tengo chocolate blanco, le vamos a rallar hasta cubrir la base y cereales de los que he utilizado, arroz inflado. Nada, que la queremos dejar así como estáis viendo en la imagen, perfectamente lo podéis hacer. Que la queremos decorar y la queremos decorar a nuestro gusto, perfectamente también la podéis hacer. Añadimos ahora el toquecito de cereales y vais a ver lo que yo os decía. El efecto que va a hacer ahora la silicona os va a hacer también el mismo efecto en el papel de horno. Ahora que no tenemos papel de horno ni este tipo de molde, no pasa nada. Hacemos nuestra tarta en un molde en el que tengamos en casa y perfectamente os va a quedar súper, vamos, bonita no, súper bonita lo siguiente. Mirad lo que yo os decía con este efecto, ¿veis? Va sacando picos para afuera, ¿veis? Pues entonces con el papel de horno va a hacer el mismo efecto. Y ese efecto lo hace por la silicona o por el papel de horno, pero también por el cereal que le hemos metido. O sea, si vosotros metéis otro tipo de cereal que no es arroz inflado, os va a hacer el mismo efecto. Mirad, os acerco un poquito la imagen para que veáis. ¿Veis que parece así los agujeritos de cuando están las abejas ahí en la miel, la colmena? Así, ese festillo hace. Ahora os voy a partir un trocito para que veáis cómo queda, que estáis viendo la tarta cómo es y lo cremosa que queda por dentro. Es que esta tarta es espectacular por donde la mires. Es que es, vamos, un no parar. Como decíamos al principio, una pura tentación. Mirad, mirad, mirad. Cremosita, cargada de sabor, con diferentes texturas. Nada, una tarta perfecta para cualquier ocasión. Cumpleaños, celebración del Día del Padre, del Día de la Madre, de Navidades, nada. Y es que encima es súper fácil, sin necesidad de horno, ni gelatinas, ni cuajadas, ni maicenas, nada. Mirad, qué delicia. Cremosita, ¡buah! Impresionante. Mirad, es que por donde la mires espectacular. ¡Guau, guau, guau! Y ahora vamos a coger una cuchara para que veáis también la textura que tiene al cogerla con la cuchara. Mirad. Madre mía, si es que ya no puedo hablar más porque es que se me está cayendo la baba. Es que vamos, esto está diciendo, trae para acá que me la como, vamos. Ahora sí, una tarta que siempre os digo que os recomiendo, porque es que segurísimo que os va a encantar y habéis visto que es súper fácil. Y como quien dice, le damos un efecto de decoración en un plis plas. Nada, una receta que como siempre os digo, os animo a que preparéis en casa porque seguro que os va a encantar. Os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.